Dios les bendiga a todos en esta mañana. Dios les bendiga. Estamos muy contentos por estar acá en este día en la casa del Señor para hacer fiesta, para celebrar y para anunciar que Él ha resucitado. Amén. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado. Y ha resucitado para traer vida sobre hombres y mujeres que podamos creerle. A Él sea toda la gloria y sea toda la honra por los siglos de los siglos. En esta mañana queremos saludarles a ustedes, saludar a los que están conectados. Tenemos gente, hermanos, amigos que están conectados desde España, desde Perú, desde Chile. Dios les bendiga. Desde Chile están conectados con nosotros. Dios les bendiga. Washington, D.C. también están conectados. Dios les bendiga. Los Ángeles, California también. Dios les bendiga a toda la iglesia en Ontario, California. Dios les bendiga a los hermanos que están conectados. Los pastores, nuestros pastores, Denis y Luz Marina, mis papás, Dios les bendiga. A la pastora Blanca Nubia. Cada hermano de la iglesia, Dios les bendiga. Y a los que están conectados, la iglesia Cristo Viene acá en la ciudad de Estelí, Dios les bendiga. Seguramente, pues ahorita no estoy chequeando, pero yo creo que sí están todos. El 90%, el otro 10% estamos aquí congregados. Así que Dios les bendiga a todos, les queremos muchísimo. En esta mañana estamos para compartir de esta alegría de saber de que hubo alguien que hizo la hazaña más grande en la historia de la humanidad y que nadie va a poder hacerlo jamás. Y ese ser especial es nuestro Señor Jesucristo. Él fue a la cruz del Calvario, pero cumplió la profecía. Y Él dijo que al tercer día iba a resucitar y lo cumplió. Quiero compartir en esta mañana con ustedes primera carta a los Corintios, capítulo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a compartir el verso 3 en adelante. Si lo tienen, me pueden contestar con ese amén que sabemos decir para que le demos lectura. Capítulo 15 de primera carta a los Corintios. ¿Lo tienen? Ahí en casa vamos a compartirlo. Yo me supongo que ya tenía la Biblia y todo. Y si no, puede buscarlo, anótelo. Primera de Corintios, capítulo 15, el verso 3 en adelante. Dice su palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén y amén. Empezamos a las 4 de la mañana y el cansancio no nos detuvo para venirnos acá a la iglesia y decir vamos para allá, para ir a celebrar, para ir a decir de que Jesucristo ha resucitado. En este día quiero compartir con ustedes sobre algunas verdades de la resurrección desde la perspectiva del apóstol Pablo. En este capítulo 15, el apóstol Pablo, a través de esta primera carta a los Corintios, habla acerca de la resurrección de los muertos a la iglesia. Pero el apóstol Pablo le fue necesario aclararlo con la resurrección de Jesucristo, ya que fue la fuente de su aprendizaje.
El apóstol Pablo, si usted escuchó, él habla sobre y declara sobre la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él declara el cumplimiento de la profecía. De nuestro Señor Jesús salieron las palabras, según Marcos capítulo 8, verso 31, Mateo capítulo 16, verso 21 al 28, y en el Evangelio de Lucas capítulo 9, del 22 al 27, el Señor se levantó y refirió a los discípulos y les dijo, y empezó a hablar y les dijo que Él tenía que pasar y era necesario, como el Hijo del Hombre, padecer de mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto. Pero no se quedó ahí Jesús, sino que anunciaba y Él decía de que al tercer día iba a resucitar. Después de 3 días decía Jesús, yo voy a resucitar. El apóstol Pablo acá, hablando a la iglesia, a los corintios, está enseñando de todo ese momento difícil que pasó el Señor Jesús, pero también de la muerte de nuestro Señor. Pero Pablo no se queda ahí, sino que declara de que también Él resucitó de entre los muertos. Pablo enseñaba de que Jesús resucitó. Él estaba enseñando acerca de la resurrección de los muertos. Para poder enseñar de la resurrección de los muertos era necesario hacerles ver de que se tenía que creer, se tenía que poner la mirada, la fe en aquel Jesucristo que resucitó dentro de los muertos. 4 verdades que quiero mencionarles a ustedes en esta mañana desde esta perspectiva del apóstol Pablo acerca de la resurrección. La resurrección es la base fundamental que debe tener la iglesia para caminar en este camino que hemos aprendido a través de la palabra del Señor. Lo primero es que la resurrección fue un hecho real con testigos oculares y testigos en la fe que a través de los siglos ha persuadido a reyes, presidentes, científicos, ateos, militares, religiosos, niños, jóvenes, adultos, hombres y mujeres. Ha persuadido a todo tipo de hombre y a todo tipo de mujer. Este hecho que menciona el apóstol Pablo es un hecho real, no es un mito, no es un cuento como algunos lo han puesto, sino que ha sido un hecho real. El apóstol Pablo lo aclara y lo hace ver en primera carta a los Corintios capítulo 15, el verso 6 y el verso 8. Y empieza a decir el apóstol Pablo que Jesucristo apareció al apóstol Pedro, después le apareció a 500 personas, 500 cristianos, y después le apareció a los apóstoles, y por último dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. Entonces la iglesia necesita saber de que la resurrección ha sido un hecho real. Aunque muchos quieran negarlo, aunque muchos quieran oponerse, aunque muchos a estas alturas aún quieran decir de que esto fue un mito, de que esto fue una leyenda y que de ninguna manera es realidad. Pero lo que hemos creído, la iglesia que se ha levantado a creerle a Cristo, ha entendido de que esto ha sido un hecho real. Jesús ha resucitado. Jesucristo ha resucitado. Hemos hablado sobre la pasión y muerte de Jesucristo en estos 3 días de ayuno que hemos tenido, pero también hemos venido a hablar de la resurrección de Jesús, que Jesucristo resucitó, que Jesús cumplió las palabras que Él mencionó cuando estaba en tierra. En medio de todo esto, en medio de este hecho real y poderoso, en medio de esta acción de Cristo, en medio de esta verdad, siempre en todos los tiempos se levantan opositores, oposiciones también para querer tergiversar, para querer negar, para decir que no ha sido real la resurrección de Jesús. Mateo capítulo 28, del verso 11 al verso 15. Hubo un informe de la guardia que cuidaba el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Y según este pasaje decía, mientras ellas iban, las mujeres que iban en la mañana a limpiar el sepulcro y a perfumar el lugar,
dice el escrito, mientras ellas iban, he aquí una de las guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando dormidos. Y el verso 14 dice, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Una trama que se levantó para querer quitar esta verdad, para querer quitar este hecho real. Pero déjeme decirle, amados hermanos que estamos acá presentes, déjeme decirle a los que están viéndonos en este momento, déjeme decirle que en medio de las oposiciones, en medio de los opositores, no se ha podido parar esta verdad, ni se podrá parar esta verdad. Quien sea el opositor, quien sea el que se levante, hay una verdad. Y la verdad es que Jesucristo ha resucitado. Él ha resucitado. No importa quién se levanta, no importa los opositores que se quieran levantar. La verdad es de que Cristo ha resucitado. Así que como iglesia necesitamos saber que no es suficiente creer algo. Es muy importante que lo que uno crea debe de saber que es la verdad. Es suficiente que la fe que está en usted le haga saber que lo que está creyendo es la verdad. Puede levantarse a la izquierda un comentario, un dicho, igual a la derecha, pero cuando usted está creyendo que la fe que está en usted es la verdad, nadie lo va a apartar de ella, nadie lo va a separar. Usted ha conocido de la palabra y sabe de que Cristo ha resucitado, y quien se levante, sea quien sea, no lo va a mover. Porque usted dice, Él ha resucitado, Él es mi Salvador. Amén. Amén también a los que nos ven. Ponga ahí, diga amén, Él ha resucitado. Y los que están acá también usando, diga, están usando el Facebook, úselo y ponga amén, Él ha resucitado. En el verso 14 el apóstol dijo de que, hablando sobre la resurrección de Cristo, de que si no se creía de esta resurrección, entonces eran vanas las predicaciones de ellos. Pero también dice, vana sería la fe. Si nosotros no creemos en la resurrección de Cristo, sería vana nuestra predicación. Si no creemos en la resurrección de Cristo, sería vana nuestra fe. Pero la respuesta es de que no es vana nuestra predicación ni nuestra fe, porque tenemos bien dentro, con toda convicción, esa realidad de ese hecho extraordinario. Jesucristo ha resucitado. Mateo capítulo 28:6, dijo el escritor, no está aquí, porque Él ha resucitado tal como lo dijo. Venid, ved el lugar donde yacía. Marcos 16:6, dijo el escritor también, pero Él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, Él ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron, ya no está, Él ha resucitado. Lucas 24:33 dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, y los que decían, es verdad que el Señor ha resucitado y se ha parecido a personas y aún a Simón Pedro. Timoteo, el escrito de Timoteo no se queda también sin anunciar de este hecho poderoso, y dice segunda carta a Timoteo capítulo 2 el verso 8, acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio. Y si continuamos todavía en Apocalipsis capítulo 1 verso 5, dijo el escritor, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Y Apocalipsis 2:8 dijo también el escritor, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna,
el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Jesucristo, amados hermanos, ha resucitado. Es innegable esta realidad, es innegable este hecho. Se levante quien se levante, se oponga quien se oponga, Él ha resucitado. Jesús ha resucitado. Han transcurrido más de 2000 años y todavía hace eco en la humanidad. Impresionante, ¿sí o no? Impresionante al Señor que tenemos. Ha trascendido culturas, religiones, poderes militares. Él ha resucitado. Segundo, lo que habla el apóstol Pablo acerca de esta resurrección es de que la resurrección ha traído libertad del pecado y justificación. Hay un poder en la resurrección y nosotros debemos de saber de que a través de la resurrección se activó en nosotros ese perdón de aquel pecado que nos agobiaba, que nos acechaba. Hemos sido justificados. Hoy somos ahora y podemos decir con toda libertad que somos libres del pecado, de esa esclavitud. La resurrección trajo libertad al hombre, al mundo, del pecado. La palabra del Señor dice que por un hombre entró el pecado, pero por otro, que es a saber Cristo, entró la justificación, entró el perdón al mundo. Era necesario que Jesús muriera, pero también que resucitara para que se activara el perdón y la justificación sobre la humanidad. Segunda carta a Corintios dice: al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiésemos la justicia de Dios. Se recibe, se activa a través de la resurrección de nuestro Jesucristo esa libertad del pecado y la justificación. Hoy que somos libres del pecado, entonces tenemos que entender que ya no podemos permitir ser esclavos de él, ser esclavos del pecado. No podemos ser esclavos porque hay alguien que pagó un precio. Hay alguien que se hizo pecado no siendo pecador. Y dijo: yo voy a la cruz a hacerme pecado y voy a morir, pero también voy a resucitar para que el hombre entre en una etapa diferente, en un nuevo vivir. Ya no hay pecado que lo aprese de acuerdo a la resurrección de Jesucristo. Hemos sido todos justificados. El problema es de que el hombre, entendiendo esta verdad, viendo el poder que hay en la resurrección de Jesucristo, se ha dejado gobernar de ese pecado, se ha dejado dominar del pecado. Romanos capítulo 4, verso 25 dice: Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Él lo pagó todo. Él pagó por nuestros pecados, Él pagó para que nosotros fuésemos justificados. Por eso el apóstol Pablo a los Gálatas dice de que ya no hay por qué dejarse esclavizar por el pecado. Gálatas capítulo 5, verso 1 dijo Pablo: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Jesús resucitó para traer vida a los hombres. Jesús resucitó para traer ese perdón, esa gracia y para traer esa justificación a la humanidad. Nosotros tenemos ahora que dar ese paso de fe al Señor y saber que Jesucristo trajo esa libertad, trajo esa justificación, trajo esa victoria sobre la humanidad. Soy libre del pecado, soy justificado por Cristo. La resurrección me trajo perdón, me trajo justificación. Soy libre y a Dios sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. La resurrección también
de Jesucristo activó sanidad en los cuerpos, pero también aún resurrección. Un pasaje muy importante de esto, quiero compartirlo con ustedes. El evangelista en Mateo capítulo 27, versos 52 al 53 dijo: muchos santos que habían muerto resucitaron, salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. La resurrección de Jesucristo trajo poder para resucitar y para sanar. Cuando Jesús resucitó, muchos también de los santos resucitaron. Después, por supuesto, de que Jesús hubiese resucitado. A través de la resurrección nos damos cuenta de que podemos alcanzar sanidad. Por eso predicamos nosotros de un Cristo sanador. Por eso anunciamos de que Cristo puede sanar y sanar los cuerpos. ¿Cuántos enfermos hay en esta mañana? ¿Cuántos enfermos hay? O los que están en casa. Jesús para eso resucitó, para traer también sanidad sobre los cuerpos. Y lo digo sin temor alguno, sino con toda convicción. Jesús resucitó también para traer sanidad sobre los cuerpos. Al Señor nada le es difícil. Todo lo llevó a la cruz. Todo fue a la cruz y allí venció. Y al resucitar trajo la victoria a un pueblo que le sabe creer. Por algo dijo, 500 años antes de este hecho real y poderoso, Isaías 53:5, dijo: por su llaga fuimos nosotros curados. Muchos años antes de este hecho estaba la palabra profética, estaba la profecía hablando de que Jesús iba a venir y por su llaga íbamos a ser todos sanados, íbamos a ser todos curados. En Él está el poder y Él cuando quiere lo va a hacer. En cierta ocasión, cuando Jesús estaba aquí, le dijo a alguien: Jesús, ten misericordia de mí, quiero sanidad. Han escuchado esa historia, ¿verdad? Jesús, parafraseando el texto, Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga? Yo quiero sanidad. Y Jesús le respondió también: yo quiero, sé sano. El Señor también resucitó para traer sanidad sobre los cuerpos, para traer libertad sobre hombres y mujeres que de pronto están o han sido agobiados por algunas enfermedades. Y el que no pase una sanidad en una persona no significa de que Cristo no pueda sanar. No significa de que la resurrección de Jesús en ella no haya la activación de ese poder sanador. De ninguna manera. En Él está el poder para hacer las cosas. Y lo va a hacer cuando Él quiere, con quien quiera y donde Él quiere, o donde Él quiera. Así que usted debe de saber que cuando estamos hablando, celebrando, anunciando de la resurrección, no tiene por qué cohibirse, no tiene por qué entrar en temor, en miedo o en vergüenza, de ninguna manera, porque algo poderoso, un hecho que nadie puede igualarlo. Jesús resucitó para traer sanidad sobre los cuerpos, para traer libertad sobre los cuerpos, para que el mundo se dé cuenta de que en Él está también la salida. Porque existen enfermedades que el médico no puede dar la salida. Existen problemas en los cuerpos que la ciencia no puede dar la salida. Pero ahí es donde el Señor te dice: yo fui a la cruz a pagar por todo ello. Por mi llaga son sanos. Yo fui a pagar, crean en mí que yo soy vuestro sanador. Anunciamos sin miedo alguno, digo, que el médico por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Él es el médico por excelencia. Lo hablaré, lo diré en todos los tiempos. Jesús es el médico por excelencia. Él fue a la cruz, Él murió, pero Él resucitó también. Y usted también no debe de sentirse cohibido
o atemorizado. Anuncie que el Cristo a quien le sirve es el Cristo de poder, que sabe resucitar aún a los muertos, que sabe dar sanidad a los cuerpos enfermos. Y no le hace, pues muchos pueden decir, pero es que estamos pasando esta crisis. En Él está el poder. Si Él quiere que esto se acabe allá, Él tiene el poder para hacerlo. Y si Él no quiere que todavía no pase, no lo va a hacer. En Él está el poder. Todo está sujeto, dijo el apóstol Pablo, a su autoridad. Todo lo que se hace, todo lo que ocurre, está sujeto ante o a la autoridad de Cristo. Así que Él resucitó para traer sanidad sobre los cuerpos. Yo creo que no va a poder tocar al que tiene al lado, pero hágale de seña y dígale, Cristo es tu sanador. Allí, usted que esté en casa, tome esa palabra, Cristo es nuestro sanador. Y hablo porque no solamente esta crisis es la que golpea al mundo, sino que hay problemas también de salud en personas. Gente que clama no solamente por esta crisis, sino por enfermedades personales. Y Él es el sanador y Él es el que puede dar respuesta. Tómese de la mano del Señor, agárrese de la mano del Señor. Él puede y tiene el poder para dar salida a las necesidades. Pero también el apóstol Pablo no se queda ahí, sino que hace ver también de una gran verdad sobre esta resurrección. Y usted tiene que alegrarse por ello. El apóstol Pablo enseña que la resurrección activó la esperanza de la vida eterna. Diga conmigo, la vida eterna está activada por la resurrección de Cristo. Tenemos hoy una esperanza. Anunciamos hoy de que después de esta vida hay una vida mejor que nos espera y es la vida eterna. Dijo también el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía no es de acá, sino que es más allá que de esta tierra. Y precisamente de esto también habla el apóstol Pablo cuando se refiere a la resurrección. Hace ver de que debe de tener todo hombre, por supuesto que le cree al Señor, esa esperanza, debe de tener esa esperanza de esa vida eterna. Hay una vida eterna y es real. Por eso no debemos de entrar en temor. Hoy, más que nunca, y ahora sí me tomo de esta crisis que ha golpeado al mundo, que la mayoría, y dentro de la mayoría, muchos somos o son cristianos, creyentes, ha habido un temor. Y el temor es de partir, de morir. Y es cierto, no es nada fácil, de hecho que no es nada fácil, porque solamente el que pasa por esa situación siente el peso de ella, y la familia que pasa por ese dolor son los que sienten también ese peso o esa crisis. Pero cuando venimos a la palabra del Señor nos damos cuenta que las cosas son diferentes y que son cosas que van a pasar y van a transcurrir o van a ocurrir, y que nosotros debemos de venirnos a la palabra, de venirnos al Señor y de saber que hay una esperanza más allá, como dice un cantito ya viejo, más allá del sol. Hay un lugar más allá del sol que fue a preparar nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección nos anuncia de que hay una vida eterna en los cielos. Así que no resucitó Jesús por simplemente resucitar. Jesucristo no dijo, bueno, voy a ir a la tierra, voy a planear o voy a hacer todo lo que el Padre pues ya planificó, organizó según su propósito. Voy a ir allá a morir y voy a resucitar y ya, y que marque eso en la historia y que todo hombre sepa de que Dios resucitó. Nada de eso. Nuestro Señor es muy objetivo. Si Él resucitó, fue con un gran propósito. Y resucitó para traer esa vida eterna a quienes podamos creer. Por lo que en medio de esta crisis, por lo que en medio de cualquier circunstancia que se levanta, cualquier problema que a futuro se pueda levantar, usted tiene que también pararse como pueblo del Señor y mencionar las palabras del apóstol Pablo, y dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Si me toca vivir, voy a vivir para Cristo. Voy a servirle al Señor todos los días de mi vida. Voy a anunciar de su evangelio, voy a anunciar de su resurrección. Y si me toca morir, pues para mí va a ser ganancia. Llénese de esa convicción. Cuando usted se llena de esa convicción, no va a estar quebrándose la cabeza que si el virus viene, usted va a partir de esta tierra. Y de hecho, si viene el virus, pues hay probabilidades que pueda partir. Pero el virus tocará su cuerpo, pero su alma no la toca porque está en manos del Señor. Toca el cuerpo, pero no el alma. El alma le pertenece al Señor. Y la promesa es para que todos aquellos que creamos en Él tenemos esa vida eterna. Por eso alegrémonos, contentémonos, alabemos el nombre del Señor en medio de esta circunstancia. No nos vayamos a meter a casa por miedo, por temor. Si vamos a meternos, vamos a buscar presencia, vamos a alabarle, vamos a adorar el nombre del Señor. Vamos a hacer testimonio ante nuestros hijos, ante nuestra esposa y la esposa ante su esposo. Anunciarle de que tiene un Cristo de la gloria y que de ninguna manera tiene temor. Él ha resucitado. Hágale de seña al que tiene al lado. Él ha resucitado, dígale. Segunda carta a los Corintios, Pablo habla en el capítulo 5, verso 1, sobre esta esperanza de la vida eterna y dice, porque sabemos si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshace. Hay un edificio, hay una casa en los cielos, no hecha de manos, sino eterna. Esa es la que menciona el apóstol Pablo. Y usted sabe un texto muy conocido, y es Juan capítulo 11, verso 25. ¿Qué dice Juan 11, 25? ¿Qué dice? Amén, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay una esperanza de vida eterna. Así que los que creemos en el Señor, no nos acabamos o no termina nuestra vida cuando partimos de esta tierra. Solamente es un proceso que pasamos para una esperanza viva, para una eternidad, con Cristo, que es la que todos anhelamos como pueblo del Señor. ¿Cuántos anhelan estar con el Señor? Amén. Si Cristo viene, tenemos que anhelar ir con Él. Y si a través de la muerte, ni modo, Señor, pues vamos contigo. Porque según la fe en su palabra, el lugar que Cristo nos ha preparado es mucho mejor que la tierra, ¿sí o no? Mucho mejor que lo que hay acá. Todo acá es contaminado y perecedero. Todo esto, o en este mundo, todo lo que existe está contaminado, pero lo que está donde papá, lo que fue a construir nuestro Señor Jesucristo, aparte de eterno, es puro. Y ahí no entra corrupción alguna. No hay corrupción de ninguna manera. Por eso preparémonos, alegrémonos y sepamos de que hay una esperanza viva. Vea lo que dijo el apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 1. El verso 3 dijo: alabado sea Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Para que tengamos una esperanza viva. Job 19:25 dijo el escritor: yo sé que mi Redentor vive y del polvo de donde esté, de ahí me levantará. Y el salmista en el Salmo 16, verso 10 dijo: porque no dejará mi alma en el Hades. Hay una esperanza viva más allá de esta vida. Por eso no entremos en temor, más bien creámosle. Muy objetivo fue el Señor en su resurrección y lo hizo para que pudiésemos nosotros alcanzar la vida eterna. Hay un lugar especial, hay un lugar maravilloso preparado para usted y para mí. Y el apóstol Pablo continúa haciendo ver, señalando y hace ver algo muy importante acerca de la resurrección. Aparte
de esta esperanza de la vida eterna, el apóstol Pablo menciona de que la resurrección de Jesucristo nos trajo una libertad para entrar en el lugar santísimo. Antes de Cristo en el Antiguo Testamento no había oportunidad, era completamente diferente. En el lugar santísimo, en el templo construido una vez al año, en el tiempo de expiación, el sacerdote podía entrar una vez al año, porque había una separación, había un manto que separaba ese lugar santísimo del lugar santo, pero también de los santos. Y solamente una vez por año se podía hacer. Pero la resurrección de Cristo vino a romper, vino a quitar ese velo. Quitó ese velo al punto de que ahora a través de Cristo y a través de la activación de la resurrección, el hombre y la mujer pueden entrar libremente a la presencia de Dios. En el tiempo antiguo era difícil porque una vez al año lo hacía y solamente los sacerdotes. Hoy, en Cristo, cuantos hombres quieran, cuantas mujeres quieran entrar a la presencia de Dios, el lugar está accesible. Solamente es necesario que hombres y mujeres puedan levantarse a creer. Porque a través de la resurrección de Jesús, ese velo se rompió. Esa pared que separaba o que producía esa separación, a través de la resurrección de Jesús, se rompió para dar libertad y para dar la oportunidad para todos aquellos, para los cuantos quieran venir a la presencia de Dios, puedan hacerlo. Amados hermanos, también es algo glorioso, algo que usted debe de tomar bien en cuenta, que Jesús resucitó, pero también resucitó para traer esa cercanía entre los hombres y Dios y los hombres, para que ahora podamos, como hombres y las mujeres, podamos acercarnos aún cada vez más a la presencia de Dios. Ya no hay impedimento. El único impedimento lo puede poner usted, si no quiere, por la rebeldía de corazón, por la pereza, por lo holgazán, etcétera, etcétera. Lo único que puede limitar ahora la cercanía, el estar en la presencia de Dios, es usted o puedo ser yo. Las puertas están abiertas, el velo se rompió, hay libertad para entrar en la presencia de Dios y decirle: Abba Padre, Señor, aquí estoy para adorarte, aquí estoy para bendecirte, aquí estoy para darte gloria. Quiero hacer una mejor relación contigo, quiero entrar en intimidad contigo, quiero ser el adorador que buscas en medio de los tiempos. Tenemos la libertad para entrar a la presencia de Dios. Tenemos la oportunidad para gozarnos libremente en la presencia de Dios. Hoy tenemos esa libertad para gozarnos en su presencia. Pero que no sea el sueño, que no sea la pereza, que no sea la rebeldía, que no sean todos aquellos distractores pequeños que nos quiten esa gran oportunidad que tenemos. Vale la pena entrar en la presencia de Dios. Vale la pena decirle: Señor, ¿cuánto hiciste? El precio que pagaste, precio de sangre. Todo para que hoy tuviésemos nosotros una oportunidad de estar así en una viva presencia con el gran yo soy. Tenemos la oportunidad para mantener esa cercanía, esa armonía entre usted y Dios, estar en la presencia de Dios. Mateo capítulo 27, verso 51, dijo el escritor: en ese momento, dice, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. El Señor lo hizo. La resurrección trajo esa oportunidad, esa libertad para que todos podamos entrar, valga la redundancia, libremente a la presencia de Dios y decirle: aquí estoy, Señor. Tú hiciste algo, resucitaste y me diste la oportunidad para yo poder estar en presencia tuya.
Por eso dice el texto que Dios en medio de los tiempos busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es tiempo de levantarnos a ser esos adoradores. Es tiempo de levantarnos a valorar este sacrificio de Jesús. Es tiempo de levantarnos a valorar realmente lo que significa la resurrección de Jesucristo, lo que activa la resurrección de Jesús. Ya no es tiempo de estarlo perdiendo, sino que es tiempo de valorar. Nosotros acostumbramos como iglesia a estar recordando de la muerte, de la pasión, de la resurrección de Cristo, pero no nos quedamos con eso. Sabemos que tiene que ir más allá que recordar. No solamente recordar, sino que es activar esas verdades de su palabra. Es volvernos realmente a la iglesia de Cristo. Es volvernos los cristianos que debemos de ser. Es volvernos los hijos de Dios. Los hijos que debemos de ser. Tenemos que volver, rescatar realmente aquella buena relación que teníamos. Tenemos que rescatar esa buena amistad, esa buena intimidad que posiblemente un día tuvimos con el Señor. Ese anhelo que teníamos por estar en la presencia de Dios. Uno de los que menciona la Biblia en cuanto a la presencia de Dios y que no encontramos otros textos para anunciar esta parte es el salmista David. David en cierta ocasión dijo: a mí me es mejor estar un día en la casa de Dios que estar 1000 años fuera de su gracia. Él anhelaba estar en la presencia de Dios, sabía lo que era estar en la presencia de Dios, con las limitaciones. Pero hoy que el pueblo en Cristo es diferente, que el pueblo tiene la oportunidad, yo creo que tenemos que rescatar esa pasión, ese anhelo, que sintamos ese anhelo de verdad, de estar en la presencia de Dios, que anhelemos estar en la presencia de Dios. Que no nos vayamos un minuto y que los distractores pequeños nos quiten ese tiempo hermoso, ese tiempo bello de estar en la presencia de Dios. Es tiempo de ser los anheladores de Dios, sedientos de orar, sedientos de leer la palabra de Dios, sedientos de estar buscando en ayuno, de estar buscando en media vigilia, vigilias completas, la presencia de Dios. Es tiempo de rescatar lo bueno y desechar lo malo. Es tiempo de convertirnos a Él. Contésteme ahora usted con un amén. Los que están ahí con el celular y los que están ahí en vivo, dígame amén. Es tiempo, pero aparte de eso, dígame, no a mí, sino dígale al Señor: Señor, me voy a comprometer realmente a ser un adorador de verdad, un hombre o una mujer, si está usted ahí en casa, una mujer que anhele tus atrios, que anhele orar, que anhele estar en la palabra de Dios, que anhele buscar la presencia del Señor. Por algo dijo el escritor a los Hebreos 10, verso 19 al 22, así que hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, hay que hacerlo. Tenemos la libertad. Tenemos esa libertad para entrar. Acerquémonos con corazón sincero, dijo el escritor, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura, dijo el escritor. Tiempo de acercarnos. ¿Por algo resucitó Jesús, sí o no? Diga conmigo entonces: por algo resucitó Jesucristo. Diga: por algo resucitó Jesús. Quiero compartir con ustedes, para terminar y darle gracias al Señor, de este hecho impresionante de Jesucristo. Muchos lugares, muchas iglesias también lo celebran, porque la fe nos une y nos hace saber y nos indica de que Jesús no solamente quedó muerto, sino que resucitó, cumplió las palabras de la profecía. Dice el Evangelio de Juan: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana haciendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro
y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron todos creyendo a los suyos, a anunciarle de que Jesús ha resucitado. Jesús cumplió y todos conocieron de ese cumplimiento. Jesús ha resucitado y en esta mañana podemos decir, amados hermanos, Él ha resucitado para traer vida a hombres y mujeres que podamos creerle. Diga conmigo, Él ha resucitado. Diga, Jesucristo ha resucitado. Diga, Jesús ha resucitado. En casa usted diga, Jesús ha resucitado y ponga amén. Él ha resucitado. Niegue quien niegue, se levante quien se levante, se oponga quien se oponga. Jesús ha resucitado. Esa verdad es innegable. Esa verdad es, valga la redundancia, un hecho real. Es verdad. Jesús ha resucitado. Él ha resucitado para traernos vida en abundancia. Así que Dios les bendiga en esta mañana. Toda la intención ha sido transmitirle esa verdad, que Jesús resucitó para traer vida en abundancia, para traer libertad en el pecado y del pecado, para traer justificación, para traer vida eterna, pero también para traer esa libertad de entrar en su presencia. Tiempo de buscar su presencia, tiempo de gozarse en la presencia del Señor. Mis últimas palabras serán en el consejo de que si usted está en el Señor, continúe valorando lo que Jesús hizo. Si usted está en casa ahí también, de igual mi consejo, continúe sirviéndole a su Señor. Vale la pena, valore lo que su Señor hizo. Los que no lo han hecho y están en casa, tiempo de hacerlo. Cristo está dispuesto. Se derramó por todos nosotros, así que es tiempo de tomarse de la mano del Señor. Y los que estamos acá, que yo creo que los pocos que estamos, todos estamos en el Señor, pero si hubiese alguien que de una u otra manera le faltó al Señor, tiempo de acercarse a Él, tiempo de valorarle, tiempo de tomarse de la mano del Señor y decirle, Señor, tú resucitaste para darme vida. Les dejo ese consejo, avancemos en la vida, sigamos creciendo en la vida. Sigamos avanzando en la vida, que a su tiempo tendremos el pago, la recompensa. Póngase en pie, vamos a dar gracias al Señor en esta mañana.